La Contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. Entre el 18 de marzo y el 28 de mayo de 1871, París se independizó del resto de Francia. Lo hizo por la fuerza tras la derrota del ejército de Napoleón III en la guerra contra Prusia y la proclamación de la Tercera República. Fue esa guerra el detonante de todo, ya que el grueso del ejército francés había capitulado tras la batalla de Sedan en septiembre de 1870. El emperador en persona fue capturado por el enemigo. Cuando la noticia del desastre y de que Napoleón III se encontraba en manos de los prusianos llegó a París, una multitud se echó a la calle forzando a la regente, la emperatriz Eugenia de Montijo, a huir precipitadamente de la ciudad. El Segundo Imperio se vino abajo y los diputados más radicales de la Asamblea Nacional proclamaron la República con la intención de continuar con la guerra. Los prusianos avanzaron hacia París y le pusieron sitio. La ciudad era ya muy grande, tenía unos 2 millones de habitantes con la voluntad firme de resistir. El ejército regular había sido prácticamente neutralizado en el asedio de Metz, pero en el interior de París se fueron formando varias milicias improvisadas compuestas por bomberos y gendarmes que se sumaron a los restos del ejército, capitaneado por el general Louis-Jules Trochu, y a la Guardia Nacional, un cuerpo de voluntarios muy radicalizados. Trochu trató de romper el cerco prusiano, pero fue inútil. En el interior de la ciudad los ánimos se exaltaron. El invierno entró muy pronto, las temperaturas se desplomaron por debajo de los 10 grados bajo cero y el Sena se congeló durante 3 semanas. Se acabó la comida y las medicinas. Los prusianos decidieron entonces poner fin al sitio colocando grandes piezas de artillería con las que durante 2 meses bombardearon París. En enero la capital estaba ya al borde mismo de la hambruna, mientras en el Palacio de Versalles Guillermo de Prusia era proclamado emperador de Alemania. El gobierno republicano, presidido por Adolphe Thiers, decidió rendirse, algo que no aceptaron los mandos de la Guardia Nacional, que se rebelaron contra Thiers y establecieron un gobierno independiente para la capital. Durante 2 meses se constituyó una comuna en París que, aparte de resistir al intento por parte del gobierno republicano para recuperar la ciudad, instauró un sistema socialista, laico y revolucionario que serviría de ejemplo e inspiración a los revolucionarios del siglo XX. Durante esos 2 meses, los parisinos fueron testigos de un experimento político que concluyó con la llamada Semana Sangrienta, la última del mes de mayo de 1871, cuando el reconstruido ejército francés republicano, capitaneado ahora por el mariscal Patrice MacMahon, entró en la ciudad con 130.000 soldados. Los líderes comuneros reclamaron a los parisinos que se echasen a la calle y montasen barricadas, pero no acudieron muchos, solo unos 15.000, entre los que había mujeres y niños. Las tropas de MacMahon tenían órdenes de acabar con la comuna al coste que fuese. Durante esos días, París ardió por los 4 costados. Los comuneros fueron eliminados o hechos prisioneros. Algunos, eso sí, consiguieron escapar a Bélgica y a Suiza, pero fueron los menos. Acabar con la comuna supuso un gran esfuerzo y dejó zonas enteras de París en ruinas. El Palacio de las Tullerías, por ejemplo, fue incendiado y ya no se volvió a reconstruir. El Louvre estuvo a punto de correr la misma suerte, pero las llamas fueron extinguidas por los bomberos. París perdió un monumento, pero ganó otro. 2 años más tarde, el gobierno encargó la construcción de la Basílica del Sagrado Corazón en Montmartre, para expiar los crímenes de la comuna, entre los que se encontraba el asesinato del arzobispo de París. La de la comuna fue la última de las revoluciones francesas, un ciclo que había dado comienzo 8 décadas antes en el mismo París. Se convertiría en un símbolo para los socialistas y los comunistas y en una advertencia para quienes no lo eran. Ha pasado más de siglo y medio desde que fue sofocada, pero tanto en Francia como en el extranjero sigue siendo objeto de acalorados debates. Uno de los episodios centrales de la historia de Francia en el siglo XIX es la Comuna de París. Cualquier aficionado a la historia la conoce, aunque solo sea de oídas o porque ha leído alguna cosilla por encima. Como contaba en la introducción, fue algo muy efímero, duró poco más de 2 meses y terminó en un baño de sangre. Entre medias, los comuneros consiguieron desplegar un programa legislativo muy radical que no tuvo continuidad porque la comuna fue suprimida. Pero la Comuna de París no se puede entender como un rapto de furia aislada. Para comprenderla necesitamos volver atrás en el tiempo. Los sucesos de 1871 no se pueden separar de revoluciones previas como las de 1830 o la de 1848.
En ambas París se llenó de barricadas. No puede tampoco disociarse esta comuna de un hecho que resultó fundamental: el sufragio universal. Todos los franceses pudieron votar en las elecciones de ese año y votaron por un gobierno conservador para la recién proclamada Tercera República. Los comuneros, por lo tanto, se levantaron contra la democracia cuando vieron que la democracia no jugaba a su favor. Pero volvamos atrás en el tiempo, antes de meternos con la comuna propiamente dicha. Más allá incluso de la Revolución de 1830. Vayámonos hasta el año 1814. Hasta el mes de junio de 1814, momento en el que se cierra el ciclo revolucionario abierto en 1789 con la toma de la Bastilla. Aquel año, el rey Luis XVIII, hermano de Luis XVI, fue coronado rey de Francia. Y se encontró, la primera cosa que encontró, aparte de lo que había cambiado bastante las circunstancias y muchas cosas en París, se encontró con que tenía muchos más poderes que su hermano. La Revolución y luego posteriormente la era napoleónica no habían hecho más que fortalecer el poder central en Francia, es decir, el poder real en su caso. Así que por petición de los aliados y con la idea de establecer algún contrapoder, el resto ya habían sido eliminados, Luis XVIII decidió de forma graciosa conceder una carta constitucional que garantizaba ciertas libertades y la igualdad ante la ley. Estableció también dos cámaras legislativas. La Cámara de los Diputados, por un lado, no quería llamarlo Asamblea Nacional, porque eso le recordaba mucho a la Revolución Francesa, que se elegía esta Cámara de Diputados por sufragio censitario, y luego la Cámara de los Pares, con ese nombre ya podemos imaginarnos por quién estaba compuesta. Estaba compuesta efectivamente por aristócratas, y la elegía directamente el rey. Algo, no hace falta ser muy agudo para verlo, de estilo muy británico, una Cámara de Diputados, asimilable a la Cámara de los Comunes en Westminster, y otra Cámara de los Pares, asimilable perfectamente a la Cámara de los Lores en Londres. En la Cámara de los Diputados surgió un partido liberal y otro partido conservador. Todo, por supuesto, dentro de los límites que había establecido esa primera Carta Constitucional. Este sistema de 1814 duró 15 años, es decir, duró bastante tiempo, pero permitió, eso sí, incluso hasta un cambio de rey, porque Luis XVIII murió unos años más tarde, en 1824, y como no tenía hijos, transmitió la corona a otro de sus hermanos, a su hermano Carlos X. Luis XV, aparte de tener muchísimas amantes, también tuvo muchos hijos legítimos, estoy hablando. Carlos era mucho más autoritario que Luis XVIII. De hecho, Carlos X, todavía no era décimo, en 1789, fue de los primeros emigrados. Luis XVIII todavía tardaría un par de años, no se fue hasta 1791, pero Carlos de Borbón vio que la cosa estaba muy mala ya con la toma de la Bastilla y tomó el camino del exilio. De hecho, durante mucho tiempo fue el verdadero jefe de los emigrados, de los emigrés. Era bastante más autoritario que su hermano y tenía roces continuos con la Cámara, no tanto con la de los pares, sino con la de los diputados. Así que decidió, creyendo que tenía más fuerza de la que realmente tenía, decidió disolverla en julio del año 1830 y se convocaron elecciones. Habían pasado ya 16 años desde la reinstauración de la dinastía borbónica y Carlos X consideraba que la dinastía estaba ya completamente consolidada después de todos los desórdenes de la Revolución Francesa y de la época napoleónica y que podría permitirse un lujo semejante. Pero esas elecciones no hicieron más que reforzar la mayoría liberal. Él las había convocado con la idea de que reforzasen la conservadora y fue al revés. Así que el rey decidió gobernar por decreto, algo que le permitía, sin ningún problema, la Carta Constitucional de 1814. El 26 de julio de 1830, a los parisinos eso no les pareció bien y se echaron a la calle. Se levantaron las primeras barricadas en los barrios populares de la ciudad. El 30 de julio, 4 días después, Carlos X, asustado por el cariz de los acontecimientos, pensando que él había vivido en primera persona los primeros días de la Revolución de 1789 y pensó que la cosa pues iba por los mismos derroteros, decidió revocar los decretos que había promulgado hasta ese momento. Pero ya era demasiado tarde. La capital estaba totalmente en manos de los amotinados. En el ayuntamiento, Lafayette,
mandó izar la bandera tricolor. Habréis oído Lafayette y lo habréis asociado seguramente con el Marqués de Lafayette. Pues sí, el mismo Marqués de Lafayette que había participado en la Guerra de Independencia de Estados Unidos primero y luego posteriormente en la Revolución de 1789. En el curso de esa revolución, Lafayette había tenido, especialmente en la primera fase, un papel protagonista y luego, posteriormente, conforme la revolución se radicalizaba, se exilió al extranjero y ya luego, posteriormente, con el retorno de la dinastía borbónica, regresó a Francia. En el año 1830 el Marqués de Lafayette era ya mayor, tenía 72 años, vividos muy a fondo, eso sí, pero era un tipo muy respetado por los franceses, naturalmente, y por supuesto por los parisinos. Algunos de los amotinados en la calle exigían que se acabase ya por completo con la monarquía y que se proclamase la república. Pero ni los conservadores, naturalmente, ni los liberales o la mayor parte de liberales de la Cámara de Diputados estaban por la labor de hacer algo semejante. Entre estos liberales se encontraba el propio Lafayette y un joven marsellés llamado Adolphe Thiers. Querían mantener la monarquía, pero no con la dinastía borbónica. Les había salido mal en 1789 y les había vuelto a salir mal en 1814, aunque eso sí, esta vez el periodo había sido algo más largo y habían podido tener dos reyes seguidos, Luis XVIII y Carlos X. Bien, decidieron que necesitaban un nuevo candidato, así que ofrecieron la corona a Luis Felipe de Orleans. Luis Felipe de Orleans era hijo de Luis Felipe, también de Orleans, su padre, más conocido como Felipe Igualdad, que durante la Revolución de 1789 había apoyado a los revolucionarios desde el principio, además, integrándose incluso dentro de la Asamblea Nacional. Esa es la razón por la cual el pueblo de París empezó a conocerle como Felipe Igualdad. De hecho, Felipe Igualdad, como tantos y tantos revolucionarios, terminó siendo víctima de la propia revolución. Murió guillotinado por la Convención Jacobina unos meses después de que Luis XVI corriese la misma suerte. En cierta medida, le estuvo bien empleado, porque él había votado a favor de que guillotinasen a su primo. Los Orleans estaban emparentados, como todas las familias nobiliarias, estaban emparentados, o las principales por lo menos, con la familia real francesa. Los liberales de 1830 creían que el hijo de Felipe Igualdad sería el rey adecuado. La de los Orleans, y eso se había encargado el propio Luis Felipe de prometerlo. Luis Felipe no era un jovenzuelo en aquel momento, tenía ya casi 60 años, 50 y tantos, exactamente 57, pues y había hecho muchos años en el exilio, era un tipo respetado, sabían de dónde provenía y lo que le había pasado a su padre, y sabían que los Orleans eran unos aristócratas modernos, muy progresistas. Bien, tanto Lafayette como Thiers era jovencísimo, eso sí, estaban convencidos, y otros liberales, de que Luis Felipe era el rey que estaban buscando y que venían buscando desde hacía tiempo. Dejaría de ser rey de Francia, eso sí, por la gracia de Dios, eso todo se eliminó, y pasaría a ser rey de los franceses. El término súbdito también fue cambiado por el de conciudadano. La bandera pasaría a ser la tricolor de la Revolución de 1789. Una de las cosas que había hecho Luis XVIII, nada más recuperar el trono en 1814, es arramblar la bandera tricolor, que la asociaba con la Revolución, y reinstauró la bandera de la dinastía borbónica, que era esencialmente una bandera blanca con el escudo de los Borbones en el centro. Bien, estas jornadas de julio de 1830... en Francia se las conoce como las jornadas gloriosas o los 3 días gloriosos, el 28, el 29 y el 30 de julio, conformaron un mito muy poderoso en el subconsciente colectivo de los franceses y sobre todo de los parisinos. Más incluso para el imaginario de los franceses de aquella época, del siglo XIX, a partir sobre todo de la segunda mitad, fue incluso más importante o más poderoso que la Revolución de 1789, porque había sido mucho más larga, también mucho más sangrienta, había tenido distintas fases, habían terminado los propios revolucionarios guillotinándose a sí mismos, y entre unos y otros todos tenían alguna queja de aquella revolución por la cantidad de bandazos que había dado. Mientras que la de 1830 fue limpia, fue rápida, no hubo que lamentar demasiadas muertes y todo sucedió a muchísima velocidad. Este símbolo estaba formado por la bandera tricolor,
las barricadas que se podían ver por la ciudad, el Ayuntamiento de París y un cuadro que se hizo muy popular en aquel entonces y que, por cierto, sigue siendo popular, pintado por un pintor francés llamado Eugène Delacroix, que se tituló La libertad guiando al pueblo. Ese cuadro, que se expone en el Museo del Louvre, sigue utilizándose todavía hoy, ya han pasado casi 2 siglos, como motivo gráfico para representar casi cualquier tipo de revolución en Francia. Detengámonos en este cuadro. Podemos ver a una mujer joven con los pechos al descubierto, una mujer realmente atractiva, la tricolor en la mano y tocada por un gorro frigio que guía al pueblo de París, saltando una barricada. Sabemos que es París porque al fondo se distinguen las torres de la Catedral de Notre Dame. El cuadro os lo estoy mostrando, seguramente lo tengáis en la cabeza, pero nunca está de más, sobre todo valiéndose que los que escucháis esto por YouTube no tenéis más que mirar la pantalla y lo veréis, y los que lo estáis escuchando a través de iVoox, pues vais a la zona de comunidad y veréis ahí el cuadro de Delacroix. Este cuadro, pintado en el mismo año 1830, Delacroix se dio mucha prisa, fue entregado al Estado unos meses más tarde, en 1831. Bien, este cuadro resumía perfectamente todos los elementos sobre los que se legitimaba la monarquía de Julio, que es como se dio en llamar en Francia la monarquía de Luis Felipe de Orleans. Pero no olvidemos que esa revolución había estallado porque Carlos X decidió prescindir de la Cámara de Diputados e ir a elecciones para que se eligiese una nueva. En el mes de agosto se promulgó una nueva Carta Constitucional. Todavía no le querían llamarlo Constitución, sino Carta Constitucional, que traía algunas novedades, como la nueva bandera, la tricolor, que hasta el momento presente es la bandera de Francia, o la abolición de la censura de prensa, que había estado presente en tiempos de los 2 últimos monarcas borbónicos. Cambiaba también el censo, permitía votar a más gente que la Carta de 1814, cambiaba los requisitos. Con todo no eran muchos los que podían votar, realmente eran poquísimos. Con la Carta de 1814 tenían derecho al voto aproximadamente unas 80.000 personas en toda Francia. A partir de 1830 pasaron a ser unos 180.000. En 1845, ya en plena monarquía de Julio, eran unos 250.000 los que pasaban ese corte. Es decir, cumplían todos esos requisitos. Bien, esto si lo comparamos con la población de la Francia de la época, no eran tantos como ahora, pero ya había muchos franceses en 1830. En Francia había aquel año unos 33 millones de habitantes. Luego, esto nos permite hacernos una idea de lo realmente restringido que era este sufragio. Era un sufragio en el que votaban solo los que cumplían unos requisitos durísimos, tan duros que en 1830 solo el 0,5% de la población aproximadamente tenía derecho a voto. Es decir, que eso ya en el año, 1830, que en 1814 eran menos todavía. Cuando Carlos X convocó elecciones en 1830 para renovar esa Cámara de Diputados que tantos disgustos le daban, estaba llamando realmente a muy poca gente a las urnas. Quizá por eso pensó que como eran pocos y estaban relativamente cercanos, votarían algo que complaciese al rey. El problema que tenía esta monarquía de Julio era que descansaba sobre bases muy débiles. Los Borbones, el propio Carlos X, siempre podían recurrir a su legitimidad histórica. Arguían que ellos llevaban 1000 años en el trono y que eso les legitimaba. Napoleón Bonaparte había recurrido a sus triunfos en el campo de batalla, y no solo eso, también a los plebiscitos que se habían celebrado, al hecho mismo de ser una continuación de la Revolución de 1789. Pero Luis Felipe de Orleans no tenía nada de eso. Así que 18 años después de instaurada, la monarquía de Julio entró en crisis terminal. En febrero de 1848 volvieron a levantarse barricadas en la capital. El rey, para tranquilizar a las masas amotinadas, destituyó al presidente del Consejo en aquel momento, que era Guizot, y nombró en su lugar a Adolphe Thiers, que ya era algo más mayor que en 1830. Lo hemos dejado un poco más arriba promoviendo a Luis Felipe como rey durante esas jornadas gloriosas de julio de 1830. Pero eso no calmó a los parisinos.
Unas 1000 barricadas se extendieron por toda la ciudad. Thiers propuso al rey sofocar el levantamiento por las armas. No podía consentir que unos amotinados condicionaran de esa manera al gobierno. Para Thiers, el gobierno o la monarquía de Luis Felipe de Orleans era plenamente legítima. Pero Luis Felipe temía que eso pudiese ocasionarle problemas serios y que incluso hubiese una guerra civil. Así que, por su propio pie, decidió marcharse y abdicar. El 24 de febrero de 1848 se proclamó la Segunda República y Luis Felipe se exilió en Inglaterra, un país que por cierto conocía bastante bien porque había estado exiliado allí muchísimos años. Bueno, desde 1793 que guillotinaron a su padre hasta el año 1815 cuando pudo regresar a Francia y ya sabiendo que se había acabado el peligro. La Revolución de 1848, como la de 1830, fue un evento puramente parisino, esa es la realidad, provocado por un motín callejero que fue a más. En esto no es muy diferente a la de 1789. Son los parisinos los que se levantan y los que empujan al gobierno en una u otra dirección. En ninguno de los tres casos se abre un periodo constituyente a escala nacional, en el que se consulta a todos los franceses y no solo a los parisinos si realmente quieren, qué sé yo, prescindir de una dinastía, por ejemplo, el caso de la de 1830, o en el caso de la de 1848, proclamar la República. Son las masas parisinas sublevadas las que marcan el curso de los acontecimientos. No tiene nada de extraño, por otro lado, en tanto que todo el poder estaba ya centralizado en París. Bastaba con empujar ahí, apretar ahí, dar el golpe de gracia ahí en París y automáticamente se producía un cambio de régimen. Lo habían visto en 1789, lo habían visto en 1830 y lo volvieron a ver en 1848. La nueva república, que era la segunda, la primera se había proclamado en una de las fases de la revolución de 1789, se había proclamado poco después de que al rey le pillasen tratando de huir de París, le pillasen en Varennes y lo devolviesen a la ciudad y luego le condenasen a muerte, pues decidieron promulgar una república que fue duradera en tanto que esa república o esa forma de gobierno republicano se mantuvo durante la convención, luego posteriormente en el directorio y luego en una parte del consulado, hasta que decidió en 1804 Napoleón autocoronarse emperador de Francia. Es decir, que la primera república, en sus distintas formas, había sido duradera. Desde luego fue más duradera que esta segunda república que se promulgó en el año 1848 a raíz de esta revolución. El hecho es que en aquel momento los revolucionarios tenían que dar algo más. Una de las cosas que decretaron fue el sufragio universal masculino. Esto es importante tenerlo en cuenta porque los femeninos no llegan hasta el siglo XX. Promulgó también el derecho al trabajo. En aquel momento Francia atravesaba una crisis económica que en buena medida provocó la revolución de aquel año y había algo de desempleo. Así que se crearon una serie de talleres nacionales que no crearon un solo empleo y terminaron cerrándolos. El sufragio universal se consideraba una victoria de los más radicales, que lo venían pidiendo desde hacía años. Decían que un ciudadano, si todos eran conciudadanos, todos deberían tener igualdad política, todos debían participar de la elección del gobierno, de la elección de las asambleas. Bien, parece razonable y les parecía razonable, así que en aquel momento es cuando inauguran los franceses el sufragio universal. Algunos no lo veían tan claro, eso sí. Conocían bien Francia en una palabra. Sabían que si dejaban votar a toda Francia, lo más probable era que el gobierno cayese en manos conservadoras. Porque la Francia de 1848 era, en líneas generales, un país religioso, tradicional y conservador. Y eso mismo fue lo que sucedió. El 23 de abril de 1848 fueron llamados a las urnas un total de 9,5 millones de franceses. Ojo, el cambio había sido radical, de votar unos pocos cientos de miles a votar 9,5 millones. Se elegían un total de 800 escaños, pero los republicanos, los que habían traído la república, solo obtuvieron 100. El resto se lo repartieron entre los liberales moderados y los monárquicos.
Esto ocasiona una nueva sublevación en París. De nuevo se montan barricadas, pero esta vez el gobierno republicano no duda en sofocar la asonada por la fuerza, es decir, no cede. En agosto se convocaron elecciones locales y de nuevo en toda Francia, y de nuevo las fuerzas moderadas y monárquicas volvieron a ganar en prácticamente todas las ciudades del país. En noviembre se promulgó una nueva constitución, que esta vez sí ya la llamaron constitución y no carta constitucional, en la que se incluía, por supuesto, el sufragio universal y la elección directa del presidente de la República. Uno de los candidatos para ser presidente de la República era un tipo llamado Luis Napoleón Bonaparte. Era no hijo de Napoleón, sino hijo de Luis Bonaparte, que había llegado a ser rey de Holanda. Era sobrino de Napoleón Bonaparte, sobrino carnal. Luis Napoleón obtuvo nada menos que el 74% de los votos en las elecciones presidenciales. Meses más tarde se celebraron de nuevo elecciones legislativas que entregaron ya directamente la Asamblea a los monárquicos. Una de las primeras medidas que acometió la Asamblea fue rebajar el censo y eliminar el sufragio universal. No habían entendido que era el sufragio universal el que les había dado la victoria. Luis Napoleón traía un programa político muy ambicioso. Consideraba que los 4 años de mandato presidencial que daba la Constitución eran muy pocos, así que se embarcó en un proyecto de reforma constitucional para eliminar ese límite. La Asamblea se negó. La mayor parte de los diputados eran monárquicos, no hay que olvidarlo, tanto de obediencia orleansista como de obediencia borbónica, y había por supuesto también bonapartistas. No les parece mal Luis Napoleón, pero consideran que es un paso previo a que se reinstaure la monarquía legítima. Para unos la monarquía legítima es la línea borbónica y para otros la monarquía legítima es la dinastía Orleans. Para los bonapartistas lo que tiene que hacer Luis Napoleón es convertirse en emperador como su tío. Y es lo que decidió hacer en última instancia. No le iba a entregar el poder a Luis Felipe de Orleans, que estaba ya, la corona por lo menos, que estaba ya exiliado en Inglaterra. Decidió dar un golpe de Estado, arrestó a los diputados que le eran hostiles y disolvió la Asamblea. La Segunda República había durado solo 3 años. Fue una república un tanto peculiar esta. Nació de una revolución en las calles de París, pero su asamblea era abiertamente monárquica. A su término se establece una dictadura que se transforma muy pronto en monarquía otra vez. Luis Napoleón, debidamente informado del sentir del país, decidió dar el siguiente paso convocando un plebiscito sobre su persona. Un poco lo mismo que había hecho su tío. Sabían que los Orleans no podían recurrir a eso y los Borbones no querían hacerlo porque se consideraba la dinastía legítima para reinar en Francia. Pero los Bonaparte era distinto. Su tío había sido francamente popular. Y lo había sido, entre otras cosas, porque había celebrado plebiscitos para atornillarse en el poder. Así que decidió hacer lo mismo que Napoleón. Este de plebiscito se celebró y ganó Luis Napoleón por una abrumadora mayoría. El 2 de diciembre de 1852 decidió dar el paso y proclamó el Segundo Imperio, apoyado, eso sí, de forma muy firme por los sectores más conservadores de la sociedad francesa, la Iglesia, buena parte de la burguesía, prácticamente todos los monárquicos, los bonapartistas, por supuesto, los orleansistas y los borbónicos preferían, a fin de cuentas, un monarca, aunque fuese un Bonaparte, a que llegase una república. Luis Napoleón, ya convertido en Napoleón III, no era propiamente un revolucionario. Pero sí era un hombre de su tiempo, claro. Cuando fue proclamado emperador tenía 44 años, uno aparte de los cuales los había pasado en el extranjero, primero en Alemania, Italia y luego en el Reino Unido. Se decidió, y esto mucha gente lo pregunta, ¿por qué fue Napoleón III y no Napoleón II? Bien, se decidió por el ordinal tercero y no el segundo porque el segundo ya estaba ocupado. El hijo de Napoleón y María Luisa de Habsburgo fue emperador durante unos pocos días, entre junio y julio de 1815, pero nunca llegó a reinar de forma efectiva, entre otras cosas porque era un niño de corta edad, creo que tenía 4 años, una cosa así. A ese Napoleón le correspondía la sucesión dinástica. Pero cuando se encontraba exiliado en
estaba en Inglaterra, en el año 1832 murió de tuberculosis. Luis Napoleón no quería ocupar el puesto de su primo, así que se decidió por ser el tercero y no el segundo. Esa es la razón por la que se pasa de Napoleón a Napoleón III. Precisamente porque era un hombre de su tiempo, Napoleón III era partidario de la idea de las nacionalidades, que era lo que privaba en aquel momento, a mediados del siglo XIX. Él mismo había apoyado la unificación italiana y no veía con malos ojos que los alemanes se unificasen en un solo estado. Pero cuando ve cómo los prusianos aplastan a los austriacos, ya en la década de 1860, la batalla de Sadowa, advierte que durante años ha estado favoreciendo a un enemigo seguro y que tiene además en las mismas puertas. En Francia, Napoleón III de cualquier modo llegó a ser francamente popular. Había traído estabilidad y cierta prosperidad económica. El país creció y se desarrolló al tiempo que dieron comienzo algunas aventuras coloniales, como la de Indochina o las del norte de África. Los franceses de la época querían mirar de igual a igual a los británicos, que estaban en aquel entonces construyendo un gran imperio ultramarino. Sucedió entonces que en el año 1868 la reina de España, Isabel II, fue destronada tras una revolución. El gobierno provisional buscó un monarca por toda Europa. Les había sucedido lo mismo que a los franceses en 1830, que habían destronado a la dinastía borbónica, pero no se decidían a proclamar una república. Así que buscaron un monarca y no tenían un Luis Felipe de Orleans del que echar mano. Bien, creyeron encontrarlo en un tipo llamado Leopoldo Hohenzollern-Sigmaringen, que pertenecía a una rama de los Hohenzollern, la familia real prusiana. Eso a Napoleón III le creaba un problema, ya que, de ser elegido Leopoldo como rey de España, él tendría a los Hohenzollern al este, en Prusia, y al sur, en España. Se negó en redondo y así se lo hizo ver a Bismarck. Ya de paso se cobraba la venganza por la llamada crisis luxemburguesa de 1867. En aquel momento el gobierno francés había intentado comprar Luxemburgo al rey de Holanda, a Guillermo I, que era también gran duque de Luxemburgo, y se encontraba en aquel momento con graves problemas financieros y necesitaba dinero. El gobierno francés le ofreció una cantidad por quedarse con el gran ducado. Bismarck, al enterarse de esto, se negó a esa compra y amenazó a Francia con la guerra. La relación, de cualquier manera, en aquel momento, en 1869-1870, la relación entre franceses y prusianos no pasaba por sus mejores momentos. Y cualquier chispa podía hacer estallar la guerra. Eso sucedió en el verano de 1870, cuando el Parlamento francés, seguro de su victoria, declaró la guerra a Prusia. Estaban convencidos de que los prusianos se habían desgastado mucho en las sucesivas guerras. Habían tenido guerra con los austriacos, habían tenido guerra con los daneses, las guerras de unificación alemana, que ya vimos en una contrahistoria hace tiempo, y que no suponían una amenaza real. Además, los prusianos, aunque controlaban una serie de estados en el oeste de la actual Alemania, no eran todos. Había reinos como el de Baviera, como el de Württemberg, como el ducado de Baden, que no estaban controlados por el rey de Prusia. Y que, aunque de una manera u otra podían aliarse con él, no podía contar con bávaros o con la gente de Württemberg o de Baden. Tiene una serie de cálculos que les llevaron a declarar la guerra a Prusia, es decir, movilizar a sus tropas. Fue una guerra muy corta, las derrotas se sucedieron, esto fue en agosto, es cuando se declaró. El 2 de septiembre Napoleón III capituló en la batalla de Sedan. Fue hecho prisionero, además, para mayor desgracia suya, junto a 100.000 hombres. Había ido en persona para capitanear el ejército, y ese fue uno de sus errores. Él pensaba también, como el Parlamento, que esa guerra estaba ganada desde el primer momento. Además, pensaron que si ellos se movilizaban muy rápido, los prusianos, que a fin de cuentas tenían la capital al otro lado, en Berlín, tardarían mucho más en colocar tropas allí. Pero no, los prusianos estaban perfectamente preparados para aquello. La noticia de la derrota llegó a París un día más tarde, el 4 de septiembre, y se produjo automáticamente un motín. Unos 100.000 manifestantes sitiaron el Palacio Borbón, donde se reunía el Parlamento, y proclamaron de forma simbólica la República, deponiendo a Napoleón III. Esa forma simbólica sería después convertida en forma real porque se proclamó la República, la Tercera República.
Pero esta vez todavía no lo habían decidido, estaban en guerra, aunque habían apresado a Napoleón III y habían derrotado al principio de sus ejércitos en Sedan. Los franceses seguían en guerra, todavía no habían decidido qué hacer. Lo que sí hizo la emperatriz, una española por cierto, Eugenia de Montijo, fue salir disparada de París temiendo lo peor. Sabía Eugenia de Montijo que los franceses tienen cierta afición por decapitar a los reyes, así que salió de París por si acaso las cosas se complicaban. Pero no todo el ejército francés había capitulado. En París, el general Trochu constituyó un gobierno provisional cuyo principal cometido era defender la ciudad. Una ciudad que vivía ya en permanente estado de agitación. Los republicanos y los socialistas empezaron a ver la posibilidad de imponerse, aprovechando la derrota frente a Prusia. Pero el París de 1870 no era exactamente como el de 1848. Durante los años de Napoleón III se habían acometido grandes reformas, se habían hecho muchas obras públicas y se había cometido una gran reforma urbana, la del barón Haussmann, que había partido París en dos. Al oeste, los ricos, al este, los pobres. Luego la ciudad también había crecido mucho. Al caer Napoleón I, París y su área metropolitana tendrían más o menos 500.000 de habitantes. En 1848, coincidiendo con la revolución anterior, tenía aproximadamente 1 millón de habitantes. Bien, en 1870 eran ya unos 2 millones de habitantes. Ese crecimiento demográfico, en un periodo tan corto de tiempo, se había producido gracias a una potente migración interna dentro de Francia. De hecho, en aquel momento, 1870, solo 1/3 de los parisinos había nacido en la ciudad. El resto eran todos llegados de fuera. Esencialmente campesinos de otras partes de Francia que habían acudido a París en los años precedentes a buscarse la vida, trabajando en la industria o en las grandes obras públicas que puso en marcha Napoleón III. Se daba además otra circunstancia. Los prusianos no se habían conformado con ganar en Sedan y apresar al emperador. Todo lo contrario, no se detuvieron allí. Siguieron avanzando hacia París. En tanto que la autoridad se había derrumbado y que el enemigo se acercaba a la ciudad, los parisinos acomodados empezaron a plantearse la huida. Muchos, de hecho, la tomaron como única opción posible y salieron de la ciudad. El gobierno provisional no sabía muy bien lo que hacer. Ordenó que se almacenasen provisiones, cuantas más mejor, y que se efectuase una recluta de soldados. Consiguieron reunir unos 100.000 guardias nacionales provenientes de las provincias y otros 100.000 guardias provenientes del departamento del Sena. Es decir, el departamento que estaba en el centro. París la capital siempre ha estado monopolizando, digamos, toda esa parte del Valle del Sena. Hoy es la isla de Francia, es como se le conoce. Bien, pues ahí sacaron otros 100.000. Pero era un ejército improvisado, muy indisciplinado y no muy diestro con las armas. El 19 de septiembre la capital ya estaba completamente cercada por los prusianos, que habían avanzado muy rápido. Bismarck, de cualquier manera, sabía que se trataba de una ciudad realmente grande. Sabía que tenía 2 millones de habitantes y una gran extensión. No tenía intención alguna de tomarla al asalto. Sabía que al asalto la ciudad se rendía y la abrían, o si realmente estaban dispuestos a resistir los parisinos, eso le iba a costar muchísimas vidas de sus hombres, iba a tenerse que emplear a fondo, cosa que no quería hacer. Así que se decidió por matar a la ciudad de hambre. El gobierno, entre tanto, envió a uno de sus miembros, León Gambetta, en un globo aerostático para que sobrevolase las líneas prusianas y recorriese Francia reclutando hombres. La idea era que esas tropas levantasen el sitio de París, las tropas desde fuera. Pero los revolucionarios en París tenían otros planes. Para ellos era más importante hacer la revolución que el hecho mismo de que los prusianos levantasen el sitio. Así que lo único que tenían que hacer era resistir. Sabían que si la ciudad conseguía resistir al asalto y al sitio prusiano, ellos pondrían las condiciones. Pero si el sitio se levantaba desde fuera, esas condiciones se las pondría el nuevo gobierno francés. El 31 de octubre, una multitud de amotinados tomó el ayuntamiento y exigió resistencia a ultranza. Acto seguido, se convocó un plebiscito que, por supuesto, ganaron por goleada.
A pocos kilómetros de allí, el mariscal prusiano, el Otto von Bismarck, que era canciller también, asistía al espectáculo, no podía hacer otra cosa. Pero tampoco quería dedicar demasiado tiempo al sitio. Un sitio, a fin de cuentas, es muy caro. Hay que tener mucha gente destacada, hay que darla de comer. Hay que evitar que la ciudad sitiada reciba suministros o refuerzos, no digamos ya. Además se avecinaba el invierno, que en París no es precisamente cálido, más bien todo lo contrario. Es invierno además, de 1870-71 llegó helador en esa zona de Europa, tan helador que se congeló hasta el Sena, cosa que no es muy habitual. Para desmoralizar a los parisinos, trató de hacerles ver que no tenían ninguna posibilidad y les filtró que estaba colocando baterías de artillería de última generación en sus líneas. La artillería prusiana estaba ya muy desarrollada en aquel entonces, no era todavía la de la Primera Guerra Mundial ni la de la Segunda, pero era muy buena y muy moderna. Tenía un alcance de hasta 8 kilómetros. Eso le permitía a Bismarck bombardear el centro de París si así lo deseaba. Y por supuesto, todos los barrios de la ciudad. Los bombardeos dieron comienzo el 27 de diciembre. Las entradas y las salidas de París eran imposibles. Los prusianos lo habían sellado todo. Estaban, por supuesto, custodiado todo por unidades del ejército prusiano. En unas semanas, como era previsible, empezó a imperar el hambre en el interior de la ciudad. Los panaderos se quedaron sin cereales, empezaron a poner al pan arroz, avena, un poco lo que tenían a mano, y al final se acabó completamente el pan. Empezaron entonces a comerse lo que encontraban, los caballos hasta que acabaron por completo con ellos, luego pasaron con los gatos, los perros, las ratas naturalmente y hasta los pájaros. Se sacrificaron también a todos los animales del zoológico, un zoológico que era uno de los orgullos del París de la época, llevaba abierto desde la Revolución de 1789, desde el año 1794 exactamente. No dejaron un solo animal vivo, se los comieron todos. El ejército parisino estaba comandado por un general profesional, como comentaba antes, por el general Trochu, y trató de romper el sitio, ya a mediados de enero, el día 19 exactamente, pero cayó derrotado por los prusianos, que tenían previsto, estaban informados de lo que había en el interior, de la cantidad de hombres con los que contaba Trochu, las armas que tenían, más defensivas que ofensivas, y el estado del ejército. Sabían que llevaban ya unos meses de privaciones y que los militares que había en el interior eran solo unos pocos profesionales, que el resto, la tropa, era en esencia bomberos, gendarmes o directamente artesanos, era pura recluta, los guardias nacionales que habían acudido a la ciudad en los meses anteriores. Eran los prusianos muy conscientes de que se enfrentaban a un ejército de aficionados, en situación muy comprometida. Entretanto, a corta distancia de París, en el Palacio de Versalles, en el Salón de los Espejos, acababa de ser proclamado el Segundo Imperio Alemán. De hecho, fue proclamado el 18 de enero. Napoleón III le había hecho un regalo a Bismarck, que por fin conseguía su objetivo de conseguir la unidad alemana en torno a Prusia. La proclamación del Segundo Imperio era un hecho consumado, que el gobierno francés tuvo que tomar como tal. El 28 de enero, unos días más tarde, decidieron negociar un armisticio con los alemanes y ya de paso un tratado de paz. Acto seguido se convocaron elecciones mediante sufragio universal. Se eligió una nueva asamblea, esta vez ya llamada Asamblea Nacional, en la que la inmensa mayoría de los diputados era monárquico o republicanos moderados. Solo había 20 representantes revolucionarios en esta asamblea y los 20 provenientes de París. La asamblea de cualquier manera no se reunía en París, porque la ciudad estaba en estado de sitio, se reunía en Burdeos. Con semejantes resultados, lo suyo es que se hubiera reinstaurado la monarquía. Pero no era tan fácil, porque, como os decía antes, había legitimistas borbónicos, había orleansistas y había bonapartistas. Así que dejaron la cuestión de la forma de Estado para más adelante, en espera de que se resolviese lo de París. El 17 de febrero, Adolphe Thiers fue nombrado jefe del Poder Ejecutivo de la nueva República. Thiers era ya mayor, tenía 73 años,
y había vivido a fondo tanto la monarquía de Luis Felipe de Orleans como el imperio de Napoleón III. No había estado de acuerdo en el año 1870 con declarar la guerra a Prusia. A diferencia de otros políticos franceses de la época que estaban convencidos de la victoria, Thiers no estaba entre ellos. Sabía que era un riesgo innecesario, pero tenía que enfrentar sus consecuencias. Los alemanes además le impusieron unas condiciones draconianas. Le exigieron que les entregase Alsacia completa y parte de la Lorena moselana, incluyendo la ciudad de Metz. Además de eso, tenían que pagar una indemnización elevadísima de 5.000 millones de francos, una auténtica locura. La Asamblea de Burdeos ratificó las condiciones impuestas por los alemanes por mayoría, aunque los diputados provenientes de París se negaron a votar a favor. No quedaba más remedio que aceptarlo porque el ejército prusiano, ya convertido en ejército alemán, en tanto que se había proclamado el imperio alemán, ocupaba una buena parte del país, sobre todo el norte, y varias ciudades. No tenían, como sucedería luego posteriormente en 1940 con la siguiente invasión alemana, no tenían margen de maniobra. Bismarck, de hecho, había exigido también que las tropas prusianas desfilasen por los Campos Elíseos. El 1 de marzo, los alemanes entraron en París. Esta humillación indignó especialmente a los parisinos. Durante esa primera quincena de marzo, la agitación dentro de París es total. Se atacaron puestos de policía, se saquearon depósitos de armas, en algunas unidades del ejército regular estallaron motines porque no estaban de acuerdo con las órdenes que les habían dado sus propios oficiales. Es decir, que el ambiente era realmente malo. La Asamblea Nacional, entre tanto, seguía en Burdeos, pero el gobierno quería acercarlo a París. Sabía que eso de tener la Asamblea Nacional en Burdeos no era algo que se pudiese entender en toda Francia. El 11 de marzo decidieron trasladarse hasta Versalles, en las mismas puertas de París, es decir, donde menos de un mes antes se había proclamado el imperio alemán. La Asamblea, de cualquier manera, se quedó allí. No tenían claro que su seguridad fuese completa dentro de la ciudad. El que se fijó su oficina en la capital fue el propio Thiers y su gobierno, aun a sabiendas de que la ciudad le era hostil. La primera sesión de la Asamblea en Versalles se programó para el 20 de marzo. Con la idea de demostrar su autoridad, Thiers decidió que antes de esa fecha, antes del 20 de marzo, el gobierno debía tomar posesión de unas baterías de artillería, cañones, situados en unas zonas elevadas de París, en Montmartre exactamente, para evitar que los alemanes se apoderasen de ellos. Los alemanes estaban allí en el norte de la ciudad, no se habían movido todavía. Esos cañones estaban allí porque la Guardia Nacional había subido unas cuantas piezas de artillería a Montmartre, nada más, por si había que defender la ciudad, pero ya no había nada que defender porque Francia se había rendido. La operación se puso en marcha, pero al no haber previsto animales de tiro, los cañones pesaban, costó mucho bajar los cañones desde allí. De hecho, no se pudieron bajar apenas ninguno. Se congregó antes de eso una muchedumbre liderada por una maestra de escuela llamada Louise Michel, que posteriormente la llamaran la Virgen Roja de la Comuna de París, que abucheó a los soldados que trataban de sacar los cañones. Esos soldados se unieron a ellos y desarmaron a sus oficiales, 2 generales de artillería que fueron linchados. Ese mismo día los guardias nacionales ocuparon todos los edificios oficiales, incluyendo el ayuntamiento de la ciudad. Retiraron la bandera tricolor y en su lugar hicieron ondear una bandera roja. Thiers y sus tropas leales tuvieron que abandonar la ciudad precipitadamente. Bueno, el presidente ordenó incluso a los funcionarios que abandonaran con carácter de inmediatez su puesto y saliesen de la ciudad en la medida de sus posibilidades. Para los revolucionarios aquello era un interín que no tenían muy claro, porque eran los dueños de la ciudad, pero oficialmente no lo eran. El gobierno se había largado. Necesitaban legitimarse de alguna manera. Así que organizaron de manera muy rápida unas elecciones municipales que ganaron fácilmente, ya que la mitad de los parisinos no fueron a votar. Declararon París como ciudad libre y rompieron oficialmente con el gobierno francés. Es decir, que independizaron la ciudad. El 28 de marzo se instaló en el gobierno de esta ciudad independiente en el ayuntamiento, tras una manifestación muy concurrida de unas 200.000 personas que acompañaban a los elegidos mientras cantaban la Marsellesa. La nueva asamblea
se erige como Comuna de París. Los elementos dentro de la comuna que eran de izquierda moderada dimitieron rápidamente y trataron de abandonar la ciudad. Los que quedaban representaban a los más radicales. El apóstol de los más radicales era un tipo llamado Louis-Auguste Blanqui, un activista de 66 años de ideas socialistas que había participado en las revoluciones de 1830 y 1848. En 1839 incluso había intentado dar un golpe de Estado tomando el ayuntamiento de París. Fue condenado a muerte, pero Luis Felipe de Orleans se apiadó de él y conmutó esa pena por la de cadena perpetua. La realidad es que luego pasaría 8 años en la cárcel, 4 de los cuales en arresto domiciliario en un hospital porque se puso enfermo, hasta 1848, cuando fue liberado para participar en la revolución de aquel año. En el Segundo Imperio, Blanqui se convirtió en un referente de los izquierdistas revolucionarios. Se exilió en Bruselas, pero le permitieron el regreso. Tras la derrota contra los prusianos, vio que esta oportunidad era única y acaudilló la resistencia en París. Organizó un atentado contra Thiers, pero fue descubierto y encarcelado. Es decir, que Blanqui no estaba en la Comuna de París a pesar de que había sido su principal inspirador. Pero los que sí estaban eran los blanquistas y otros personajes, a cada cual más peculiar, todos agitadores profesionales como Félix Piat o Charles Delescluze, un jacobino que quería volver a la Convención Nacional de 1792 y retomar el trabajo donde lo habían dejado Robespierre y los suyos. Luego, junto a estos, aparecen anarquistas y socialistas, influidos por las nuevas ideas que estaban saliendo en aquel momento en lugares como Alemania, Inglaterra o Rusia. Cada familia ideológica reclamaba protagonismo. Durante semanas hubo una actividad febril en clubs y en sociedades secretas que presionaban a la comuna, al gobierno de la comuna, para ir en una dirección concreta. Algunos insistían en anacronías absurdas, como recuperar el calendario revolucionario de los jacobinos. Los blanquistas, por ejemplo, lanzaron su propio periódico, cuyos números los fechaban con los meses y los años revolucionarios. El periódico se llamaba, el nombre de la cabecera, era La Patria en Peligro, y su primer número estaba fechado en el mes de Fructidor del año 78. Uno de esos blanquistas es un tipo llamado Raúl Rigaud, que podía entonar, según cuentan, de memoria todos los discursos de Robespierre o de Saint-Just. Bueno, a Rigaud la comuna le entregó la dirección de la policía. Y lo primero que hizo este Rigaud fue diseñar una guillotina a vapor. La máquina a vapor en aquel momento está en plenitud, ya está la revolución industrial marchando a mucha velocidad, y diseñó una guillotina a vapor que, según él, y sobre plano, podía cortar 300 cabezas al día. Pero vamos, aparte de los blanquistas, había más periódicos. Cada uno de los cabecillas tenía uno todos con nombres muy llamativos, muy revolucionarios, muy fáciles de recordar. El de Jules Vallès, por ejemplo, se llamaba El Grito del Pueblo, el de Delescluze se llamaba El Despertar, el de Piat se llamaba El Vengador. El 18 de abril la comuna hizo una declaración a todo el pueblo francés y dio a conocer su programa. Es decir, nos hemos independizado del resto de Francia, porque el resto de Francia está en la reacción y nosotros no nos ha quedado más remedio, pero este es nuestro programa. Esta declaración dice textualmente lo siguiente: esto es el fin del viejo mundo, gubernamental y clerical, del militarismo, del funcionalismo, de la explotación, de la especulación, de los monopolios y de los privilegios y de las causas de la servidumbre del proletariado. Esta es la razón, o el conjunto de razones, por las cuales deciden ponerse por su cuenta y hacer esta revolución solo en París. Tras eso vienen las primeras medidas. Redujeron, por ejemplo, todo por ley, la jornada de trabajo a 10 horas diarias. Suprimieron, por ejemplo, el trabajo de noche en las panaderías, lo que suponía que no habría pan fresco por las mañanas. La verdad es que en aquel momento no había pan de ningún tipo en París porque la ciudad había estado sitiada durante mucho tiempo. Restablecieron la moratoria de alquileres, abolieron las multas patronales y las retenciones sobre los salarios. Una de las medidas que tomaron fue que todos los objetos que habían empeñado los parisinos en el Monte de Piedad serían restituidos a sus propietarios, sin que ellos tuviesen que devolver el dinero, naturalmente. El programa incluía recuperar el calendario de 1793 y suprimía el reclutamiento obligatorio. En este punto,
Cabe preguntarse, uno de los grandes avances de la Revolución Francesa prescindían de ello, las reclutas en masa. No, lo sustituyeron por algo que llamaron levantamiento del pueblo en armas. Es decir, que todo el mundo, mujeres, ancianos y niños incluidos, estaba obligado a empuñar un arma sin necesidad siquiera de que le reclutasen. Era su obligación. Se restableció el Comité de Salvación Pública, como en la época de la Convención. Toda publicación enemiga de la Comuna, o que se entendía que fuese enemiga de la Comuna, se prohibió. Y se colocó fuera de la ley a quienes habían escrito en esas publicaciones que veían refractarias a la Comuna. En un plano más social, el nuevo gobierno, las nuevas leyes, suprimieron la diferencia entre esposas legítimas y concubinas. También las diferencias entre hijos legítimos e hijos naturales. Se decretó la enseñanza laica obligatoria y se cerraron los colegios religiosos, es decir, católicos. La tradición revolucionaria, que en Francia durante este tiempo era necesariamente antirreligiosa, hizo que se promulgasen varias medidas antirreligiosas. Se ordenó, por ejemplo, el inventario y la confiscación de los bienes de todas las congregaciones. De hecho, todo sacerdote que se mostrase refractario a la Comuna sería arrestado en el acto. El tema es que, desde el otoño de 1870, unos 250.000 parisinos más o menos habían huido de la ciudad. Pero es que aquella ciudad tenía unos 2 millones de habitantes. Luego quedaba todavía mucha gente. Los activistas y los que mostraban una simpatía abierta hacia la Comuna representaban, por tanto, una minoría. El resto de la ciudad trataba de pasar desapercibida y que los problemas revolucionarios no pasasen delante de su puerta, y la mayor parte de ellos se escondió en casa, esperando que no se fijasen en qué hacían ni en qué decían. El gobierno no estaba muy lejos, estaba a poco más de 20 kilómetros en Versalles, y se fijaron como máxima prioridad recuperar la capital. Thiers ordenó que se atacase la ciudad. La Comuna respondió anunciando que por cada comunero caído en manos de las fuerzas del gobierno, ejecutarían a 3 parisinos que se mostrasen reacios a la Comuna. Claro, esto era fácil. Cualquiera que no participase en sus actividades ya podía ser considerado reacio. En ese aspecto, la verdad es que no les faltaba gente, porque había más gente en París que estaba en contra de la Comuna de los que estaban a favor. Para asegurarse de cualquier manera de contar con rehenes de categoría, arrestaron al arzobispo de París, a Georges Darboy, y al presidente del Tribunal Supremo, que continuaban en la ciudad, no les había dado tiempo o no habían querido marcharse. La Comuna poseía algunos cañones, unos 200, y sobre el papel tenía a sus órdenes a unos 200.000 guardias nacionales. Pero la realidad luego fue muy distinta, porque luego solo unos 15-20.000 se presentaron para defender la Comuna. Los sublevados no contaban con jefes militares dignos de tal nombre. Apenas tenían oficiales del ejército. Uno de ellos, un coronel llamado Louis Rossel, se había unido a la Comuna tras la humillación de la paz con Alemania. Pero claro, pronto Rossel vio que aquello era un sin Dios, que los guardias no estaban preparados para combatir, que la disciplina era nula, que era imposible hacer frente a cualquier ejército medianamente profesional con semejantes soldados. Todas esas noticias, por supuesto, llegaban a Versalles, que está muy cerquita. Así que Thiers prefirió tomárselo con calma. Dejó que sus adversarios se sumiesen en la anarquía y preparó la contraofensiva de forma muy metódica. Thiers conocía muy a fondo el sistema defensivo de la capital. No por nada, sino porque él mismo había supervisado su construcción cuando era presidente del Consejo 30 años antes. Lo conocía como si lo hubiese hecho él en persona. En cierta medida lo había hecho él en persona. Le pidió a Bismarck que le liberase 60.000 prisioneros de guerra que habían caído, que los iba a necesitar para esto mismo. Para mediados de abril ya tenía un ejército grande formado por 130.000 hombres. Todos soldados profesionales que habían combatido, muchos de ellos contra los prusianos. Y el mando de este ejército se lo entrega a un mariscal MacMahon. El norte y el este de la ciudad estaban en manos de los alemanes, que asistieron a todos estos acontecimientos pues como espectadores de un espectáculo, realmente.
Debieron maravillarse de cómo París se estaba autodestruyendo. Los combates, por lo tanto, se concentraron en el oeste de la ciudad. El ejército fue conquistando, tomando uno a uno todos los fuertes que rodeaban la capital. Esos mismos fuertes cuya construcción había supervisado Thiers y que conocía muy a fondo dónde estaban, cuáles eran sus puntos débiles y cómo había que asaltarlos. También es verdad que la Comuna tenía mucho entusiasmo revolucionario, pero muy poca maestría, muy poca habilidad militar. No les fue muy difícil. El problema era entrar en el centro de la ciudad. El 21 de mayo el ejército penetró en París por la puerta de Saint-Cloud. La ciudad entonces, de nuevo, aparecieron las barricadas, esas mismas barricadas del año 1830 y del año 1848. Al frente de la resistencia, Rosell ya se había apartado viendo que aquello era imposible de defender. Se situó Delescluze, que murió poco después. Distrito por distrito, barricada tras barricada, los soldados de MacMahon ocuparon la ciudad. La noche del 22 ya estaban en Montmartre, el día 24 se habían apoderado del Panteón y el 25 eran los dueños de toda la margen izquierda del Sena. Todo comunero que atrapaban era ejecutado en el acto. Bastaba con que tuviese restos de pólvora en las manos para que automáticamente eso equivaliese a una condena a muerte, que se aplicaba en ese mismo momento. Se encontraban a uno, si veían que tenía pólvora en las manos, lo ponían contra un muro y lo fusilaban allí mismo. El cielo de París empezó entonces a cubrirse de infinidad de columnas de humo. Los comuneros, desesperados, decidieron meter fuego a toda la ciudad. Incendiaron el Palacio de las Tullerías, el Ministerio de Finanzas, luego también incendiaron el Tribunal de Cuentas, el Consejo de Estado. El 24 de mayo también les dio con el ayuntamiento, lo incendiaron, el Palacio Real y el Palacio de Justicia. Bueno, de puro milagro, estamos hablando de la isla de la Cité, de puro milagro se salvó la Santa Capilla. El aspecto de París era el propio de una ciudad devastada y completamente en ruinas, ocasionando un destrozo patrimonial mayúsculo. Con el ayuntamiento reducido a cenizas, desapareció todo el registro civil de los parisinos desde el siglo XVI. También incendiaron la biblioteca de la ciudad, que tenía cientos de miles de volúmenes, algunos muy antiguos. El Museo del Louvre de nuevo se salvó de milagro, gracias a que los conservadores trataron de mantener alejados a los revolucionarios y a que llegó un batallón del ejército, un batallón de cazadores, y eso imposibilitó a los comuneros incendiarlo. Hay ciertas zonas de la ciudad que se salvaron por casualidades o porque hubo algunos parisinos que intervinieron. El caso de Notre Dame, por ejemplo, que también querían incendiarla, se salvó porque los estudiantes de medicina de la Sorbona habían instalado un hospital allí y les pidieron que por favor que no lo hiciesen, que había enfermos dentro y heridos dentro. Los comuneros decidieron replegarse de forma acelerada, dejando incendios a su paso. Pero el arzobispo de Arbois estaba en sus manos. Podrían haberle liberado, sabiéndose perdidos ya. Pero decidieron, de manera un tanto gratuita, fusilarle en el último momento. Idéntico destino padecieron sacerdotes, gendarmes y civiles que se encontraban encarcelados. Esos rehenes que habían atrapado para liquidarles en el caso no, cuando avanzase el ejército, no les había dado ni tiempo. Lo que quedaba de la insurrección se refugió en Belleville tras las últimas barricadas. Bueno, la última de las barricadas, la de la calle Ramponneau, se eliminó el 28 de mayo a las 2 de la tarde. Los últimos disparos se realizaron en el cementerio de Père-Lachaise. Allí se produjo el último fusilamiento, en las mismas tapias del cementerio. Acababa así de concluir una rebelión y una semana que pasaría a ser a la historia negra de París, pasaría a ser conocida como la Semana Sangrienta. Los historiadores no se han puesto de acuerdo en el número de víctimas mortales durante esa semana, pero rondan las 20.000. Las tropas del gobierno tuvieron que lamentar algo menos de 1.000 bajas. En los días posteriores, el mariscal MacMahon limpió la ciudad a conciencia, dando caza a casi todos los comuneros que se habían escondido. Aún así, muchos fueron arrestados. Bastaba con una simple sospecha de que se había apoyado a la comuna para ser detenido. Thiers no quería prolongar de cualquier manera el baño de sangre. Ordenó que se celebrasen juicios y no ejecuciones sumarias. Unas 35.000 personas fueron juzgadas. 11.000 serían condenados a prisión, 4.500 deportados a Nueva Caledonia, en Oceanía, al norte de Australia, y 93 a la pena capital. 19.000 fueron absueltos.
Thiers quería librarse de tantos radicales como fuese posible, para que la nueva república pudiera echar raíces y consolidarse, pero tampoco quería matar a demasiados. Ya habían muerto muchos durante el momento en el que estaba MacMahon tratando de sofocar la rebelión. No quería que la justicia se cebase, por eso solo 93 fueron condenados a muerte. El resto fueron deportados o fueron metidos en prisión o directamente absueltos. No quería que se quedasen asuntos pendientes que hiciesen que la rebelión se encendiese de nuevo 3 o 4 años más tarde. La Comuna tuvo algunas réplicas en otras partes de Francia, como Lyon o Marsella, pero una vez suprimida la parisina, sus réplicas se esfumaron en el acto. Tras ello nació ya formalmente la Tercera República Francesa, que duraría mucho tiempo, duraría hasta 1940, cuando los alemanes volvieron a ocupar París. A Adolphe Thiers le siguió como presidente Patrice MacMahon. De los líderes comuneros, muchos murieron durante la insurrección, pero otros consiguieron sobrevivir. Félix Piat, por ejemplo, huyó durante la Semana Sangrienta y se exilió en Inglaterra. Volvería luego a Francia tras la Amnistía General de 1881 y sería incluso elegido diputado de la Asamblea Nacional. Blanqui también sobrevivió porque estaba en la cárcel en aquel momento, como os contaba antes, pero fue indultado y continuó con sus actividades de agitador político hasta su muerte en 1881. Louise Michel, la Virgen Roja de la Comuna, fue deportada, estuvo entre las deportadas a Nueva Caledonia y luego se benefició de la amnistía. Regresó a Francia y se dedicó a ser revolucionaria a tiempo completo, convirtiéndose en anarquista. El último jefe comunero superviviente, Adrien Lejeune, terminó sus días en la Unión Soviética de Stalin, a donde se marchó poco después de triunfar la revolución bolchevique. La Comuna de París inspiró otros levantamientos a los que sus autores denominaron comunas con este nombre. Hubo una comuna en Moscú en diciembre de 1905, otra en Hungría en 1919 y la más famosa de todas, la de Petrogrado de 1917. La Comuna de París se convirtió en un referente sentimental e ideológico para los comunistas del siglo XX, para todos. Vladimir Lenin identificó a los soviets rusos como los nuevos comuneros. Llegó a decir que los soviets, no eran más que enanos encaramados sobre los hombros de los gigantes de la Comuna de París. Se cuenta que cuando su gobierno bolchevique cumplió los 2 meses, se puso a bailar en la nieve porque ya habían durado más que los comuneros parisinos. Los altos cargos del gobierno bolchevique recibieron incluso el título de comisario, que tomaron directamente de los comisarios de la Comuna. El mausoleo de Lenin en Moscú estaba, y está todavía, decorado con pancartas rojas de la Comuna llevadas a Moscú en 1924 por los comunistas franceses. En el otro lado del mundo, en China, para Mao Zedong, la Comuna de París fue una fuente de inspiración continua. También para el camboyano Pol Pot, el líder de los Jemeres Rojos, que llegó a decir que había fracasado la Comuna de París porque los comuneros no consiguieron eliminar a la burguesía, algo que a él no le pasaría. Pol Pot pasaría a la historia universal de la infamia por acabar con la vida de una cuarta parte de la población que entonces tenía Camboya. En Francia no lo recordaron con tanto cariño como en la China popular o en Camboya o en la Unión Soviética. En el año 1873, la Asamblea Nacional decretó la construcción de la Basílica del Sagrado Corazón en Montmartre, cerca de donde se encontraban aquellos cañones que habían hecho estallar la revuelta. Esta basílica era todo un gesto para expiar los pecados de la Comuna, entre los que se encontraban haber fusilado al arzobispo de la ciudad. Para los comunistas franceses, sin embargo, la Comuna de París es todo un símbolo de su lucha, y lo ha seguido siendo hasta el momento presente. Cada 28 de mayo hacen una ofrenda de flores en el muro de los comuneros del cementerio de Père-Lachaise, como veíamos antes, donde se dispararon los últimos tiros de aquella operación que había capitaneado MacMahon. Han pasado ya mucho tiempo, ha pasado siglo y medio, más de 150 años, pero aún hoy sigue siendo objeto de debate y motivo de discusión entre la izquierda y la derecha en Francia, donde unos la condenan y quieren olvidarla, los otros se empeñan en recordarla y en traerla al presente. Espero que este capítulo dedicado a la Comuna de París, algo que por cierto me habéis pedido en muchas ocasiones, haya sido de vuestro agrado.
Encaja a la perfección con aquellos que hice con Alberto Garín hace tiempo sobre la Revolución Francesa, la de 1789, que acaban de dar lugar a un libro que Alberto y yo lanzamos hace solo unos días, el pasado 22 de mayo. En estos momentos nos encontramos, de hecho, en pleno lanzamiento. La semana pasada estuvimos presentándolo en Pamplona, esta misma semana lo hemos presentado en la Vario School de Madrid y el sábado estuvimos en la Feria del Libro, lugar al que regresaremos este domingo a las 12 de la mañana. Estaremos, para si queréis acercaros, en la caseta 303. Estaremos durante el tiempo que haga falta para firmar todos los ejemplares que nos traigáis. Entre tanto, vamos con el contrasello, donde los contraescuchas aguardan con sus dudas y reflexiones históricas. El contrasello. El espacio de ruegos, preguntas y reflexiones de la contrahistoria. Empezamos con Francisco, que tiene una reflexión sobre la religión en la historia. Hola, Fernando. Quería compartir una reflexión sobre la religión en la historia. Y es que me resulta un poco extraño por qué pasamos en nuestros productos históricos, y cuando me refiero a productos me refiero pues, a novelas históricas, a series sobre historia, sobre el mundo medieval, sobre el mundo romano, sobre historias del pasado, sobre historias de hace 200 años, películas, etcétera, cómo se pasa de puntilla sobre la religión, como si fuera algo relativamente incómodo. Exceptuando algunas honrosas excepciones, nunca se refleja lo importante que era la religión en el pasado. Conste que yo soy ateo, ¿de acuerdo? Pero, como tú, Fernando, pero es que no entendemos la dimensión que tenía la religión para nuestra gente del pasado. Siendo así, muchas veces cuando me pongo a hablar con gente, le hablo del mundo clásico, que lo estudié bastante en la carrera de humanidades, por cierto, cuando lo estudié, y le cuento a la gente lo omnipresente que era la religión en el mundo romano, en el mundo clásico, en el mundo griego, cuando le recuerdo a la gente que a Sócrates lo juzgaron por los demons y por temas religiosos, principalmente, la gente se sorprende. Y dice, sí, pues eran, digo, sí, eran súper religiosos, eran tan religiosos que si los trajéramos al día de hoy nos parecerían talibán de los religiosos que son. Y esto era así hasta hace 200 años prácticamente, ¿eh? La gente hace 200 años era también bastante religiosa. En fin, bueno, si queremos nos podemos ir un poco más atrás, pero que era bastante religiosa. La religión era algo central. Y quizás es verdad que lo hemos sustituido por esta religión de Estado, donde vemos que las cosas que escapan a nuestro poder, pues intentamos que las haga el Estado. Y por eso decimos que el Estado me dé un trabajo, que el Estado tiene que hacer algo porque hay sequía, que el Estado tiene que hacer algo porque el mundo se está teniendo un cambio climático, porque el Estado está haciendo... En realidad sigue siendo más o menos quizás los mismos patrones, solamente que como no creemos en religiones de este tipo, pues creemos en religiones de Estado. Bueno, esa es mi explicación, porque quizás la vena liberal me tira mucho. Un saludo y muchas gracias por tu programa, Fernando. Efectivamente, Francisco, nuestros antepasados eran más religiosos que nosotros. Al menos religiosos en el sentido de que formaban parte de una religión organizada. Vamos, que pertenecían a una iglesia. En el caso de nuestros antepasados, los tuyos y los míos, pues a la Iglesia Católica, al menos nuestros antepasados más cercanos, los más lejanos, pues formaban parte de religiones antiguas. Esto se debía a que muchas de las cuestiones que hoy nos ha resuelto la ciencia, en aquel entonces no tenían una respuesta sencilla. Si estallaba una tormenta y había rayos y truenos, no sabían a qué se debía. Tampoco sabían por qué enfermábamos, cómo funcionaba nuestro cuerpo o de dónde veníamos. El mundo que nos rodea, de nosotros mismos. Todo estaba lleno de misterios a los que la religión daba cumplida explicación. Muchos de esos misterios no los han resuelto los avances científicos. Unos sí, pero otros no. Los fundamentales, de hecho, siguen ahí. No tenemos ni idea de por qué estamos aquí, ni de si habrá algo después de la muerte. Yo no soy propiamente ateo, no puedo negar la existencia de Dios, pero tampoco puedo afirmarla. Carezco de pruebas para decantarme por lo uno o por lo otro. Eso no quita para que tenga las mismas preguntas que todos los seres humanos que me han precedido. Unas las he podido responder gracias a la ciencia
Es decir, sé por qué hay rayos y truenos durante una tormenta o por qué una gripe me termina metiendo en la cama con fiebre. Pero no sé muy bien por qué estamos aquí ni si hay algo al otro lado. Esta es la razón por la que tengo respeto por la religión y por las personas religiosas. Ese respeto evidentemente se evapora si esas personas no saben gestionar la diversidad de opiniones al respecto y pretenden imponer su religión por la fuerza. Pero vamos, en líneas generales creo que cierta religiosidad interior y cierta trascendencia es buena. En tiempos pasados la religión explicaba el mundo y explicaba también al propio ser humano. Daba también un sentimiento de pertenencia y ordenaba los diferentes ritos de paso a lo largo de la vida. Ser cristiano era una categoría que te identificaba. Lo mismo que ser musulmán o ser judío. Eso hacía poco menos que imposible vivir sin ella. Por eso era tan importante. Pero en nuestro mundo, al menos en nuestro mundo occidental tan descreído, en otras partes del mundo la religión sigue siendo importantísima, en nuestro mundo esa religiosidad se mantiene de otras formas. Las ideologías políticas se convirtieron a partir del siglo XIX en una religión de sustitución. La más famosa de todas ellas, la marxista, era una religión completa. No le faltaban ni los santos. El sentimiento de pertenencia que daba la religión se sustituyó, pues entre otras cosas, por el sentimiento nacional, el sentimiento partidista y luego, pues casi por cualquier cosa. Ser aficionado de un equipo de fútbol concreto. Mira, la semana pasada el Real Madrid ganó la Copa de Europa. O celebraciones en Madrid, podías ver a desconocidos abrazarse y cantar juntos el himno del equipo con sus camisetas puestas. Se sentían parte de una comunidad y estaban ritualizándolo con cánticos y abrazos. Junto a eso, nuestro mundo está lleno de supersticiones. La incertidumbre, es decir, no saber qué va a pasar en el futuro, nos sigue atormentando. Por eso muchos se refugian en los horóscopos, en el tarot, directamente en sectas, a veces destructivas. Así que, Francisco, seguimos en un mundo religioso, pero con tintes diferentes al de nuestros tatarabuelos. El ser humano tiene una dimensión trascendente. Ignorarla es absurdo. Si se pretende al menos entender a las sociedades humanas y no juzgarlas. Otra cosa distinta es que quieras juzgarlas o cambiarlas. Pero ese no es mi caso. Yo me conformo con saber por qué las cosas son como son. Bien, seguimos con Nicolás, que es de Bolivia, y que retoma un tema que dejamos hace 2 semanas en la contrahistoria, cuando un contraescucha argentino nos hablaba de cómo se enseña la historia en su país. Nos comentaba que en Argentina solo se estudiaba historia de la República Argentina y todo lo anterior se tendía a ignorar. Bien, al parecer, en Bolivia es algo distinto. Mira, estuve escuchando tu contrahistoria en la cual un amigo de la Argentina hace un comentario en relación a cómo se toma la historia de Hispanoamérica y que generalmente se toma a partir desde la época de la independencia. Me imagino que eso también depende, yo en mi caso en particular, cuando era chico, al revés, ahí me enseñaban mucho de historia de España en el colegio acá en Bolivia, me hacían leer el Cid Campeador, hablábamos de la historia de España, de la conquista de los moros, tanto en las clases de lenguaje, por ejemplo, cuando te hablaban de por qué tenías tantas palabras en árabe, y yo noto de que acá siempre ha habido mucho orgullo de lo que era nuestro pasado español. Tienes que entender también que esta región es una zona en la cual tú tuviste una civilización indígena bastante importante, entonces son muy marcadas las diferencias entre una y la otra, y eso hace que a veces uno abrace más todavía, con más ahínco, la parte española, porque la sientes diferente a lo demás, cuando en realidad, somos una mezcla, ¿no? Sí, en la parte de, cuando se hablaba de la independencia, por supuesto que la historia se cuenta desde el lado pro-independentista, porque nosotros somos eso, uno siempre cuenta la historia a su favor. Por ejemplo, había algo que me quedó, que siempre se decía de que en la época del virreinato había una jerarquía, ¿no? Generalmente el español siempre tiene una jerarquía superior al hijo de españoles, nacido en América, pero el criollo, que no tiene ascendencia indígena, pero que ya de por sí, al haber nacido en América, ya tenía una jerarquía menor. Y posteriormente los mestizos, que somos la mayoría,
o en su momento donde la mayoría, y de ahí el indígena y el mulato, y había todo un escalafón ahí que en base a la raza. A mí no sé cuánto fue de eso, es una pregunta que me gustaría hacerte, tal vez tú me podrías dar luces. Yo creo que sí había algo de eso, tendría que haber habido, ¿no? En alguna historia que pusiste sobre Bolívar, por ejemplo, creo que él tenía derecho a algún tipo de título nobiliario y por tener sangre negra no podía. Y al final de cuentas, bueno, pues en esa época era así. No estoy de acuerdo que le achaques al español actual todas las cosas que habían, porque las sociedades del mundo eran así. Si vos eras una cierta etnia, podrías tener condiciones inferiores a los demás. Por eso tampoco estoy tan de acuerdo con esa forma que están ahora pintando, como que en la época del virreinato todo era rosa y no había ningún tipo de conflicto. Me parece difícil de creer, porque al final de cuentas, si el centro de poder o las decisiones importantes muchas son tomadas en un lugar muy lejano a ti, causa pues una cierta fricción. Si yo lo veo dentro de mi propio país, que gente de las provincias resienten que la gente de la capital tome decisiones directas sobre las provincias, digamos, ¿no? Imagínate algo que está pues tan lejos, que tarda tanto en llegar. Lo que sí es notorio, al final de cuentas, el tiempo que ha durado el virreinato. Imagínate los norteamericanos, creo que al siglo ya estaban agarrándose a tiros y se han separado, ¿no? En cambio, yo creo que el hispano, no sé por qué, es medio querendón de su cultura. Yo lo noto mucho eso, por ejemplo, en el tema de la familia, y a punto que a veces es un poco impráctico, ¿no? Entonces, acá en mi región, inclusive, bueno, nosotros somos un poco particulares. El escudo de armas es un morrión español, el río le han puesto Guadalquivir y todo el tiempo trataban de parecerse lo más españoles posible, ¿no? Pero bueno, como te digo, es muy probable que haya sido diferente en otros lugares, ¿no? Y bueno, eso nomás te quería comentar y me despido, Fernando. Chao, chao. Bolivia, Nicolás, es un país peculiar, como bien has apuntado, porque tiene una población indígena muy numerosa. Algo así como la mitad de los bolivianos es quechua o aymara. Es normal que los que no son indígenas busquen sus orígenes en España, habida cuenta de que la mayor parte de la población no indígena en Bolivia tiene ascendencia española. Así que quizá por eso en el sistema educativo pues se incluya parte de la historia de España. De cualquier manera, me temo que desde que gobierna Evo Morales y sus descendientes, eso ha cambiado radicalmente. Como república independiente, la de Bolivia ha tenido problemas y guerras con todos sus vecinos. No tiene una historia republicana gloriosa, porque más las guerras las ha ido perdiendo. En buena medida, Bolivia ha sido la república menguante de Sudamérica. Si miramos su extensión en el año 1840 y la actual, vemos que la segunda mitad del 19 y la primera del 20 no hizo más que ceder territorio a sus vecinos. Eso hace que la historia republicana no sea, como digo, especialmente gloriosa. La élite republicana tampoco pudo recurrir a los incas, ya que solo tenían monopolizado los peruanos. Así que hasta cierto punto es normal que recurran a la herencia española. Pero vamos, me temo que Bolivia es una excepción. Bien, seguimos con Jorge, que es de Barranquilla, en Colombia, que nos habla de la vieja teoría que asegura que Hitler no se suicidó en el búnker de la Cancillería, sino que consiguió huir y se estableció en Sudamérica. Fernando, el motivo de mi nota fue porque estuve leyendo una noticia, los apuntes de un periodista argentino, se llama Abel Basti, que cuenta la teoría de que Hitler no se suicidó después de la caída de Berlín, que en cambio viajó hasta Sudamérica, la Argentina, y bueno, muestra una foto de Hitler incluso en Tunja. Yo tengo familiares argentinos y bueno, me pilla muy de cerca esto y bueno, quería saber qué pensabas al respecto. ¿Tú crees que Hitler pudo sobrevivir a la guerra y haber escapado a Sudamérica o es pura teoría? A mí me cuesta creerlo, la verdad.
Muchas gracias por tu programa y espero esta vez sí poder salir en él. Hasta luego. Eso de que Hitler consiguió huir de Berlín en el último momento y embarcarse hacia Sudamérica es una vieja teoría de la conspiración refutada muchísimas veces y cuyo origen está, curiosamente, en la desinformación soviética. La teoría tiene distintas versiones y todas son descabelladas. Hay hasta una que dicen que se estableció en la Antártida. Hitler se suicidó en el búnker de la Cancillería y no hay mucho más. Esto lo sabemos porque había testigos presenciales, algunos de los cuales llegaron a vivir muchos años, y además porque el cráneo se llevó a Moscú y lo pudieron analizar más tarde y se vio que era Hitler. Yo creo que con esas dos cosas ya basta para cerrar el caso. Pero de cualquier manera, en el caso de que hubiera pensado en huir, tendría que haberlo hecho mucho antes. No haber esperado a finales de abril. En el momento en el que se suicidó, la ciudad ya estaba completamente tomada por el Ejército Rojo. Las posibilidades que tenía de salir de ahí y tomar un avión al aeropuerto de Tempelhof eran nulas. No digamos ya lo de volver hasta Sudamérica, algo que le hubiese costado días con distintas escalas, y establecerse en un país como Argentina o Chile o Brasil. Caray, no estamos hablando de un cualquiera, sino del hombre más buscado del mundo. Ningún gobierno se hubiese arriesgado a acogerle, o por muy de incógnito que hubiese pasado. Creo que aquí si le aplicamos el sentido común ya nos dice mucho, pero es que además tenemos algo más que el sentido común. Tenemos fuentes primarias y tan primarias como su propio cráneo y su propia dentadura en un archivo histórico en Moscú. En fin, queridos, con esto ya vamos a terminar. Espero que os haya gustado la contrahistoria de esta semana. Así que, bueno, ya sabéis, si queréis vernos a mí y a Alberto, este domingo en la Feria del Libro, caseta 303. Y si no, nos volvemos a escuchar en la próxima contrahistoria.